Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Dios bendiga de manera sobrenatural a todos los hermanos y amigos que en esta hora se estarán conectando con nuestra transmisión como todos los domingos. Aquí estamos, su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón. Conéctese, por favor, porque tenemos una palabra, como siempre, sobrenatural, una palabra poderosa, una palabra de edificación, restauración, reprensión, consolación. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Dentro de unos minutos estaremos de lleno en el desglose de la palabra del Señor. Aleluya, conéctese por favor, porque yo sé que Dios le va a hablar en este día. Hay una palabra de Dios para cada uno de ustedes y yo sé que Dios va a ministrar en esta noche fuertemente. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre. Qué lindo es el Señor. Ya los hermanos se están conectando ahí. Qué bendición. Bendecimos a los hermanos que ya se están conectando de manera poderosa en esta noche. Estamos haciéndole la invitación a unos cuantos hermanos para que estén atentos. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. Pues en esta hora, Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Sofi Peralta. Dios te bendiga. Hermano Alexander está ahí conectado de manera poderosa. Dios le bendiga a todos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta hermosa noche en el libro de Lucas Evangelio. Lucas Evangelio, en el capítulo 6, en el verso número 12. Lucas Evangelio, capítulo 6, verso número 12. Aleluya. Por favor, comparta esta transmisión y hágale saber a todos sus hermanos y amigos que estamos transmitiendo una palabra de poder y de unción. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Gloria al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa noche. Alima Sanduaye, gracias por tu Espíritu, Padre. Siento la presencia del Espíritu Santo. Te doy la gloria, la honra, el dominio y el poder y la autoridad, Señor amado. El grande eres tú. Todo lo que va a suceder durante esta transmisión, tuya es la gloria, porque eres tú que lo vas a hacer, amado Jesús. Te pido que mientras vaya ministrando tu palabra, vaya levantando, vaya restaurando, vaya sanando, milagros poderosos se vayan efectuando en el nombre de Jesús. Ato los poderes del diablo, aleluya, ato al hombre fuerte, la mujer fuerte, el viejo fuerte, el niño fuerte,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano Ángel, desde San Cristóbal. Qué lindo es el Señor. Pues en esta poderosa noche nos hemos fundamentado en el libro de Lucas Evangelio, en el capítulo 6, en el verso número 12. La Biblia nos enseña que mientras Jesús estaba en la tierra en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, dice la Biblia que en aquellos días, en los días en que él estaba en esta tierra, reitero, dice la Biblia que él se fue al monte a orar, pendiente aquí. ¿Por qué causa a Jesús le gustaba orar en el monte? Número uno, porque no tenía donde rescotar su cabeza, no tenía casa, siendo el dueño de los cielos y la tierra, no tenía donde rescotar su cabeza. Número dos, a Jesús le gustaba orar en el monte, porque en el monte, aleluya, hay una comunión muy profunda. En el monte, cuando usted ora, usted no tiene ninguna interrupción por parte. Aleluya, entendiendo que no tan solo en el monte se debe orar, que no tan solo en el monte usted siente la presencia de Dios, que no tan solo en el monte usted se comunica con Dios. Entendemos que si usted se postra de rodillas y lo hace, amén, de todo corazón en el altar de la iglesia, Dios lo va a escuchar y Dios, aleluya, le va a responder. Si lo hace, por ejemplo, en el cuarto de su casa y empieza a hablar con Dios, Dios también le va a escuchar y le va a responder. Pero a Jesús le gustaba orar en el monte porque allí, como le dije, había una comunión más profunda, amén, con el Padre. A mí en particular me gusta orar en el monte. Yo nací en el monte y ahí voy a morir orando. Oro también en el altar, oro en todos lados, pero me gusta más orar en el monte. Gloria al Señor. ¿Por qué me gusta más orar en el monte? Número uno, porque nací ahí por el Espíritu de Dios. Y número dos, porque en el monte hay manifestaciones de Dios que en la ciudad no se puede manifestar. Oleta Kumasanda. En el monte, cuando usted ora, hay manifestaciones del Espíritu que en la ciudad no se puede manifestar. Yo soy testigo. Hay lengua específica que en el monte es donde usted la puede recibir cuando usted se profundiza en oración. Hay visiones que Dios se la da en la ciudad quizá, o en el templo, o en un momento determinado. Pero la visión es más poderosa y más sobrenatural. El hombre de Dios la recibe en el monte orando de rodillas profundamente a Dios. Escuche bien, en el monte es donde Dios te capacita y quita todo lo que se llama temor. ¿Por qué? Porque en el monte, y mayormente cuando tú estás solo, porque hay cristianos que cuando están orando, por ejemplo, a sola, le da miedo, porque hay cristianos que oran con una multitud, no hay problema. Pero cuando se trata de orar en un monte a sola, en medio de una oscuridad, aleluya, ahí es que se sabe si tú tienes el valor de Dios, sí o no. Porque allí también, mediante la oscuridad, el Señor va a permitir que se manifiesten ciertos espíritus, ciertos demonios, para que usted aprenda mientras está solo no a depender de la autoridad de su pastor, no a depender de la autoridad del evangelista, ni de ningún hermano, ni a depender de nadie, sino de Jesucristo y de la autoridad que Él le ha dado para echar fuera al diablo y tener victoria sobre los demonios. Emoltera kusamate, kitananzokima. En el monte es donde se manifiesta la autoridad de Dios, aleluya, sobrenatural sobre el diablo y su demonio.
porque hay una autoridad. Escuche bien, entendemos que la Biblia dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pero déjeme decirle que aunque la Biblia dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pero esta manifestación o esta autoridad no se consigue simplemente, aleluya, con que la Biblia te dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Esto se consigue profundamente buscando a Dios en oración, sea en el altar de la iglesia, si tú no puedes ir al monte, o sea en el monte. Pero yo entiendo que en el monte, la autoridad que Dios te entrega es una autoridad superior, porque en el monte, en medio de la oscuridad, aleluya, allí Dios te prepara de tal manera que te quita toda cobardía. Escucha bien, yo se lo digo por mí, porque yo he tenido grandes enfrentamientos en el monte a oscura, donde no está nadie, solo Dios y yo, donde allí se me han manifestado los demonios, se me han manifestado el mismo diablo, se han manifestado, yo lo he visto, aleluya, y allí Dios me ha dado el valor, no Felipe, porque ningún hombre tiene valor ni tiene autoridad para echar fuera un demonio, ni aún el demonio de menos rango. Pero allí Dios me ha dado el poder y la autoridad para tener victoria sobre estas manifestaciones demoníacas, y esta autoridad y este poder que Dios me ha dado, pues se manifiesta también en la ciudad, en el monte, donde Dios te da la autoridad como nunca para tener autoridad sobre el diablo en la ciudad y en todos los barrios y en todos los campos, no importa el terreno. En el monte donde Dios te prepara como guerrero, escucha bien, para que prediques sin miedo. Allí es donde Dios te prepara de tal manera que quita de ti todo lo que se llama miedo de ministrar su palabra tal y como está escrita. En el monte donde se manifiestan los ángeles que tú nunca has visto. Yo siento la gloria de Dios. En el monte es donde se manifiesta la voz de Dios. La voz de Dios tú la puedes escuchar en tu casa también. Ella no tiene límite. No, en la ciudad, caminando. Pero allí en el monte, mientras tú estás orando, yo siento la unción de Dios. La voz de Dios se manifiesta con más profundidad y amplitud, y tú la escuchas sin ninguna interrupción. Yo he estado orando en el monte, y mientras he estado orando, he escuchado la voz de Dios audible que me ha hablado. Alabado sea el Señor, y me ha dicho cosas que solo Él y yo sabemos. Pendiente aquí. En el monte es donde se manifiestan, aleluya, el don de ciencia de manera finísima, pero también se manifiesta en la ciudad. Pero en el monte es donde se manifiesta con más amplitud. Y le voy a decir algo. Si usted analiza, hay personas que no están de acuerdo con el monte. Hay personas que yo lo he oído, entre ellos hasta pastores, murmurar el monte, que eso de orar en el monte, eso no es de Dios. He oído evangelistas que dicen que eso de orar en el monte, eso no es de Dios. He oído muchísimos cristianos. Entiendo que hay personas que no están capacitadas para ir al monte a orar. Hay personas que no están todavía preparadas para ir al monte a orar. Por ejemplo, una persona que tiene todavía, es decir, que está en un proceso de liberación, no puede entrar a un monte a orar. Primero tiene que terminar de ser libre. Una persona que todavía, por ejemplo, tiene problemas de lascivia, de lujuria, de concupiscencia, no puede ir a un monte. Primero tiene que tratar de liberarse. ¿Por qué? Porque en los montes operan así como operan ángeles de alta jerarquía, es decir, que se manifiestan, y opera manifestaciones de Dios que usted nunca ha visto ni pensó quizá que existían. Asimismo también hay espíritus de alto nivel, hay demonios de alto rango que operan allí. Entonces, si usted tiene problemas de lascivia, de lujuria, si tiene problemas con su carne, si es un chismoso, si es un contencioso, si es un maldiciente, si es un malcriado, si vive una vida total, si vive una vida desordenada,
usted puede estar por seguro que va a salir del monte más endemoniado que nunca. Usted puede estar por seguro que va a venir del monte más endiablado que nunca. Por lo tanto, es necesario que estemos libres de espíritu, libre del alma y libre del cuerpo, libre de todo nuestro ser, para que cuando entremos al monte, ningún espíritu pueda burlarse de nosotros, ningún demonio. En el monte, cuando Jesús, escuche bien, Jesús entraba, dice la Biblia que cuando Jesús entraba al monte, no era hacer chelcha que entraba, ni hablar con sus discípulos, porque hay gente que tiene un problema. Yo siento la gloria de Dios. Hay gente que cuando van al monte, si van, por ejemplo, con 2 o 3 personas más, porque hay algo que usted debe de entender. Cuando, por ejemplo, a mí en particular me gusta orar solo, y cuando voy con algunos hermanos de aquí, que son hermanos de oración, desde que llegamos al monte, mientras vamos en el camino, vamos hablando. Desde que llegamos al monte, cada quien toma su posición de rodilla. Se acabó el hablar. Cada quien toma su posición y empieza a hablar con Dios. Algunos se apartan una distancia, otros se quedan cerca y así sucesivamente. Escuche bien, pero es necesario que cuando usted vaya al monte a orar, usted, si va con 2 o con 3, traten desde que lleguen al monte, se acabó la conversación humana, se acabó el habladero humano. Ahora vamos a hablar con Dios. Ahora vamos a dialogar con Dios, porque cuando usted ora, usted habla con Dios, usted bebe de Dios, usted se alimenta de Dios. ¿Cómo es posible que van 3 o 4 o 5 personas supuestamente a orar al monte y en vez de orar, en vez de clamar por sus necesidades y por muchas necesidades que hay, incluyendo por las almas perdidas, lo que empiezan es a hablar del pastor o a hablar del evangelista tal, o entalan una conversación extraña? Yo siento la gloria de Dios. Usted sabe qué va a suceder. Usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo el tiempo y el diablo se va a burlar de usted y de los que andan con usted. Cuando uno entra al monte es a orar, no es a hacer chiste. Cuando uno entra al monte es a conectarse con Dios, y para que Dios pueda conectarse con uno. Cuando uno entra al monte a orar, no es hablar pamplina, es hablar con Dios para que Dios te muestre su gloria y te revele, amén, como predicador lo que va a suceder en la campaña, aleluya, antes que suceda. Cuando usted va al monte a orar, y yo le voy a ser sincero, el hombre que quiera tener victoria en su ministerio, en su vida, en su matrimonio, el pastor que quiera tener victoria en su llamado ministerial, pastoral, debe de vivir una vida de oración. No puede ir al monte, pues tírate en el altar de la iglesia, porque el problema es de muchos pastores que ya no están orando. Lo único que le queda es el título, Sefoni Masai. No te enojes conmigo, pero es así. Y te estoy diciendo esto para que vuelva a orar y te vuelva a meter con Dios. Hay evangelistas que lo único que les queda es el brinco, pero ya perdieron lo que se llama la devoción por la oración y la pasión por la oración. Hay evangelistas que lo que le queda es el rugido del gato, el rugido del león, que hacen ¡ay! ¡Guau! Pero cuando usted analiza y se va a la profundidad, perdieron hace tiempo la devoción por la oración. Hay cristianos que lo único que le queda es la Biblia, o sea, cargar la Biblia, que lo único que le queda es la falda larga, los moños duros y el blusón, que no estoy en contra de eso, no me malinterprete, pero no son gente de oración. Alabado sea Dios. Y la iglesia, incluyendo los pastores, que yo soy pastor, la iglesia, incluyendo los pastores y evangelistas, debemos devolvernos a la oración. La oración es el motor que nos da victoria sobre el diablo. La oración es el motor
que nos da victoria sobre la carne y sobre su naturaleza. La oración es el motor que le da crecimiento a los ministerios en toda la dimensión. Lenzo quita la bachanda. Dios te bendiga, Alberto Herrera, mi hermano William Sosa. Aleluya. Se están conectando la gente. Dios le bendiga. La oración es el motor que hace que cuando un predicador llega a la campaña y empieza a ministrar la palabra, hace que las almas pasen llorando. Yo quiero a Cristo. Pastor, yo quiero ese Cristo que usted predica. Pastor, yo quiero ese Cristo que usted testifica de él. Predicador, ore por mí, yo quiero a Cristo. Porque usted está orando, porque usted está buscando a Dios. La Biblia dice que en los días en que Jesús estaba en el cuerpo, es decir, en su manifestación como hombre, dice que se fue al monte, no a chimiar, no a dormir. Sí, no a dormir, porque hay gente que van al monte, ellos dicen, por ejemplo, voy para el monte a vigilar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan al monte, lo que van es a roncar, lo que van es a dormir. Si usted dice que va para el monte a vigilar, usted no puede ir a roncar. Puede ser que después que usted ore 2 o 3 horas, usted eche una pavita, pero ya usted oró 3 horas, oró 4 horas. Amén. Luego se levante de nuevo. Discúlpeme, hermano, para que estoy bajo un pleito, la gripe. Luego se levante de nuevo y vuelva y empiece a orar. Jesús entraba al monte y dice la Biblia que en esta ocasión pasó la noche orando. Y yo creo que los pastores no somos más grandes que Jesús. Y calanza. Que los evangelistas no somos más grandes que Jesús, ni en sueño. Porque por más usado que sea un evangelista, nunca será más grande que Jesús. Por más que Dios use a un pastor, nunca será más grande que Jesús. Por más que Dios use a un hombre, nunca ese hombre será más grande que Jesús. Y Jesús, escuche bien, siendo hombre, entró al monte porque él sabía que como hombre, de la única manera que él podía tener victoria sobre el diablo era viviendo una vida de oración. Jesús sabía que como hombre, de la única manera que él podía tener victoria sobre su naturaleza, que aunque era una naturaleza no pecaminosa, pero usted sabe que estaba aquí en la tierra, en un mundo pecaminoso, era viviendo una vida de oración. Jesús sabía que de la única manera que él podía echar fuera a los demonios como hombre de los cuerpos que oprimían los cuerpos era a través de una vida de oración, senda la mazoa. Jesús sabía que como hombre, de la única manera que él podía tener victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones era viviendo una vida de oración. Y de igual manera, usted como hombre de Dios, pastor, evangelista, de la única manera que usted y yo podemos tener victoria sobre los demonios, de la única manera que los demonios pueden sujetarse, aleluya, de la única manera que nosotros podemos tener victoria sobre nuestra carne, que es más mala que el diablo en cierto aspecto, de la única manera que nosotros podemos tener victoria sobre el mundo y sobre las tentaciones es viviendo una vida profunda de oración, sea en el altar de la iglesia, si no puede ir al monte, sea en el cuarto de oración en tu casa, y si eres de los que va al monte como yo, que esa es mi vida, y yo amo el monte, pues de la única manera es viviendo una vida de oración. Entonces, ¿qué sucede? Si Jesús siendo hombre, enda manso quima, que era más y es más grande que todos nosotros, pasó la noche, escucha esto, pasó la noche entera orando, no criticando,
orando, no haciendo cuento, orando, porque hay gente que dice, voy a vigilar, y cuando se tiran de rodillas, empiezan a roncar inmediatamente. Hay gente que dice, anoche pasé la noche entera vigilando, pero es mentira. Anoche pasé la noche entera orando, pero es mentira. Jesús, cuando iba al monte, dice la Biblia, en esta ocasión dice que pasó la noche entera orando. No perdió el tiempo haciendo chelcha con los discípulos. No perdió el tiempo criticando a nadie con los discípulos, aunque Jesús no era hombre de eso. Pero no perdió el tiempo mirando las estrellas o mirando las matas y mirando para los lados. Él llegaba al monte, inmediatamente empezaba a clamar, empezaba a orar, porque Jesús sabía que a través de la oración él se podía comunicar con el Padre y el Padre con él. Jesús sabía que a través de la oración él recibía la revelación del Padre. ¿Cómo hay gente que quiere recibir revelación del Espíritu y sin vivir una vida de oración? ¿Cómo hay gente que quieren vivir o quieren que Dios lo use sin vivir una vida de oración? ¿Cómo hay gente que quieren tener autoridad sobre las enfermedades, aleluya, sin vivir una vida profunda de oración? ¿Cómo hay gente que quieren que las almas se salven en su ministerio cuando ellos prediquen sin vivir una vida de oración? ¿Cómo hay líderes, organizadores de campaña, organizadores de vigilia, de culto, aleluya, que quieren que Dios se manifieste en esa vigilia, haga maravillas, truene Dios en esa campaña, en ese culto, sin antes vivir una vida de oración? ¿Por qué no estamos viendo manifestaciones de Dios como en los tiempos antiguos, como en los días de Jorge Rasky, como en los tiempos de Gigi Ávila, cuando empezaron, aleluya, como en los tiempos de los apóstoles y muchos predicadores más? Porque la iglesia se ha desenfocado en el 90% de la búsqueda en oración o de la oración, de buscar a Dios en oración. ¿Por qué no estamos viendo paralíticos levantarse? Porque nos hemos descuidado de la oración. Porque si hay algo que hace, aparte de la fe, que los paralíticos suelten la silla de ruedas, es vivir una vida de oración. Porque ¿cómo es que la fe viene y se aumenta en la vida del creyente cuando el creyente vive una vida de oración? Usted piensa que la fe vendrá a usted y que la fe se va a encarnar en usted sin antes vivir una vida de oración. No, mi hermano. ¿Cómo usted piensa que usted va a tener, aleluya, manifestaciones, y va a haber manifestaciones de Dios, aleluya, si usted no vive una vida de oración, si usted no saca tan siquiera dos horas de oración al Señor, le saca una hora, le saca media hora? Hermano, la iglesia de este tiempo, en su mayoría, no todo, porque entendemos que hay hombres que oran, entendemos que hay mujeres que oran, sí, pero le voy a ser sincero, la iglesia de este tiempo en su mayoría carece de oración, carece de vivir una vida profunda en oración. ¿Por qué la juventud de este tiempo viene al evangelio y en su mayoría no permanece? Porque no viven una vida de oración. Anteriormente, cuando yo era un jovencito, recuerdo, aleluya, que en ese tiempo, cuando alguien se convertía, lo primero que el pastor le enseñaba era orar. A esa persona que se acababa de reconciliar. Recuerdo que cuando era un jovencito, lo primero que los líderes de la iglesia le enseñaban a los nuevos creyentes era a vivir una vida de oración, a vivir una vida de intimidad con el Señor, y le enseñaban cómo orar, y le enseñaban que a través de la oración se hablaba con Dios, y que a través de que ellos hablaban con Dios mediante la oración, el Espíritu Santo los bautizaba. El Espíritu Santo venía sobre ellos
y le daba fuerza para vencer al diablo, le daba fuerza para vencer al mundo, le daba fuerza para permanecer en el evangelio. Pero ya eso se ha perdido en muchas congregaciones. Solamente nos conformamos con decir, se convirtieron 20 personas, se convirtieron 30, se convirtieron 80 y basta. No podemos simplemente conformarnos como pastor, como evangelista, como líderes, aleluya, de decir se convirtieron 30. Esos 20 nuevos convertidos hay que enseñarle a buscar a Dios. Alema Sakuma. A esos 30 nuevos convertidos hay que enseñarle a buscar a Dios en oración para que se fortalezcan y puedan permanecer. Porque después de Dios, lo que te mantiene de pie no es la lengua que tú y yo hablamos, no es los brincos que tú y yo damos, no es lo bonito que tú predicas o que yo predico. Es vivir una vida profunda de oración. Los evangelistas de este tiempo, Dios trataba conmigo y me decía, dile a los evangelistas que mejor prediquen dos veces o una vez al mes, pero que vivan una vida más profunda de oración, para que puedan ver la manifestación de mi poder. Aleluya. ¿Por qué hay predicadores que se cansan de gritar, duran un mes, 3 meses, 4 meses predicando y no pasa nada? Porque no le sacan tiempo a Dios en oración. Cuando usted como predicador ore más y predique menos, usted sabe que va a pasar. ¿Cómo va a ser, bro? ¿Cómo que predique menos? Escúchame, por favor, no te me adelante. Cuando usted como predicador le dedique, aprenda a dedicarle más tiempo a Dios en la oración, ¿sabe qué va a pasar? Que cada vez que predique, aunque predique menos, va a haber manifestaciones de Dios que nunca ha visto. A distancia los endemoniados van a caer como aguacate. Aún en las casas, los endemoniados van a caer y van a tener que llevártelo entre 3 o entre 2. Los paralíticos van a empezar a levantarse. Porque ¿qué es lo que hace que los paralíticos se levanten de la silla de ruedas y los nervios muertos reciban vida? Es vivir una vida de oración. ¿Qué es lo que hace que los muertos resuciten? El emosaiki, upali, shaube. Es vivir una vida de oración. ¿Qué es lo que hace que los resguardos salgan y la gente vomite en los resguardos, que son demonios vivos tragados? Boleráneo. Es vivir una vida de oración. ¿Qué es lo que hace que los dones se manifiesten? Felio, Sama. En la iglesia es vivir una vida de oración. ¿Qué es lo que hace? Aleluya. Que la ciencia del Espíritu se manifieste en los creyentes. Vivir una vida de oración. Si no hay oración, no se va a manifestar el don de ciencia. Si no hay oración, no se va a manifestar el don de milagro. ¿Qué es lo que hace que el don de milagro se manifieste y empiecen a suceder milagros? Es vivir una vida de oración. Evelosai, Kimasaya. Es lamentable que la mayoría de la iglesia de este tiempo estamos viviendo una vida cibernética. Queremos que venga a nuestra mano todo lo de Dios, pero sentado en un sofá. La mayoría de los evangélicos de este tiempo estamos muy cómodos. Nos hemos acostumbrado, como está la cosa, que si necesito, por ejemplo, algo, llamo un delivery. Tráeme esto y esto y esto y esto. Así están la mayoría de los cristianos. Yo necesito esto, necesito esto, necesito esto, a mí me gustaría que Dios me use en esta área, que me use echando fuera demonios, que me use en milagros, que me use en profecía como profeta o en profecía, que me use ganando almas, que me use así. Ajá, simplemente así. Pero tú no estás haciendo un esfuerzo de dedicarle a Dios tan siquiera diariamente 2 o 3 horas de oración. La Biblia me dice a mí
que en aquellos días Jesús, que era y es más grande que usted, misionera, más grande que usted, pastor, más grande que usted, evangelista, más grande que Felipe Calderón, dice que entraba al monte y a Jesús no le importaba que hubiera mosquito. Él entraba a orar. A Jesús no le importara que estuviera lloviendo. Él entraba a orar. A Jesús no le importara que hubiera lo que hubiera. Él entraba a orar. Entonces, ¿cuál es la batalla para tú dedicarle a Dios una vida de oración? Que aunque no puedas estar de rodillas el día entero, pero propon en tu corazón, tú que a ti no te gusta orar y que no quieres buscar a Dios, de tan siquiera diariamente dedicarle una hora de oración. Usted que está descuidado, porque esto está lleno de pastores de cuidado de la oración. Esto está lleno de evangelistas descuidados de la oración. Esto está lleno de misioneros descuidados de la oración. Esto está lleno de hombres y mujeres que tienen que volver al poder de la oración. El enemigo no quiere que tú ores porque él sabe que cuando tú y yo oramos nos convertimos en fenómenos espirituales. Cuando el diablo sabe que un hombre ora, él sabe que ese hombre se convierte en una amenaza. Porque lo único, Padre Espíritu Santo, lo único que detiene el mundo o el avance del mundo satánico de la tiniebla es un hombre de oración, es una iglesia de oración. Lo único que detiene el avance de la brujería es una mujer, un hombre de oración. La brujería no le tiene miedo a otra cosa. Lo único que detiene el avance de las enviaciones que mandan los brujos, Falomicay, todos los días, mayormente los martes y los viernes, es una mujer de oración, es un hombre de oración. Lo único que detiene el avance del diablo sobre este planeta Tierra, que él camina por él y lo zarandea y se mueve por diferentes lugares, es un hombre y una mujer de oración. Es tiempo de que usted haga un altar de oración en su casa, con sus hijos, con su esposo. Que aunque no sea cristiano, dígale que ore. Estamos en un tiempo, la iglesia está viviendo en un tiempo que no es para estar haciendo chelcha, mi hermano. Saquita lanza quima. Urrabasama kaitoye. La iglesia está viviendo en un tiempo que no es para perder el tiempo, es para vivir una vida totalmente de oración. Escuche bien. Y dice la Biblia que cuando Jesús entra al monte, duró la noche entera. Escuche bien, la noche entera orando. ¿A quién? A Dios. Dice que pasó la noche entera orando a Dios. Y es lamentable, y lo voy a decir por aquí, que hay cristianos que duran 5 y 6 horas viendo un televisor. Pero cuando se trata de dedicarles esas 5 o esas 6 horas a Dios en oración, ahí no hay para nadie. Ahí no hay fuerza. Ahí no hay voluntad. Pero escuche bien, la carne es tan mala que ella dura desde las 6 de la tarde. Se le importa durar desde las 6 de la tarde o 7 de la noche hasta las 12 de la noche, sentada en una silla, viendo lucha libre y no se cansa. Escuche esto, la carne es tan mala, y junto con el diablo, que no le importa durar 5, 6 o 7, 8 o 10 horas sentado en una silla viendo películas o viendo novelas o viendo lucha libre o viendo boxeo o viendo un equipo de pelota. Pero cuando se trata de orar, hay cansancio de una vez. Cuando se trata de orar,
hay pesadez. Cuando se trata de orar, se forma la guerra, se forma la batalla. ¿Pero por qué? Porque el diablo y la carne lo que quieren es, aleluya, que tú estés bien cómodo, que tú no ores. Porque él sabe que cuando el creyente no ora, cuando el pastor no ora, cuando el evangelista no ora, cuando la iglesia no ora, se convierte en una iglesia vulnerable para los ataques del enemigo. Se convierte en un pastor vulnerable para los ataques del enemigo. Se convierte en un evangelista que, aunque tenga el nombre de evangelista, porque eso no le importa al diablo, y eso no mueve al diablo que tú tengas el nombre de evangelista, pero cuando tú eres un hombre de oración, eso sí mueve al diablo, en el sentido que eso sí trastorna al diablo, y el diablo tiene que respetarte. Yo siento la unción de Dios. Pasó la noche entera. Deme un momentico, déjeme buscar algo aquí. Sigo ahora. Pasó, estamos aquí mis hermanos. Pasó la noche entera orando mi hermano Julio Morel y Carla Manzoquima. Hermano Aneuri Hernández, evangelista Aneuri Hernández, pasó la noche entera orando. Dios quiere que los evangelistas vuelvan otra vez a pasar la noche entera en el monte o en el altar de la iglesia. Y Calanzay. Y si no puede pasar la noche entera, pero tan siquiera duran que sea 1 hora o 2 horas. Hay evangélicos que están tan afanados por las cosas de esta vida que no tienen tiempo para Dios, para dedicarle, aleluya, sacarle un momento en oración. Hay ministros que están tan preocupados por las cosas y los afanes de la vida que no tienen tiempo para todo, menos para buscar a Dios. Hermano, estamos viviendo un tiempo decisivo. Estamos viviendo tiempo donde las hormigas se han desacatado, donde las avispas están, hermano, revolteadas. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia que no se meta con Dios la van a tener que cerrar. Escuche, Etimo Saicam, boletero Olse. Oiga lo que Dios me dice. Iglesia que no vuelva a la oración, que lo que están es entreteniéndose. Y el pastor entreteniendo la iglesia, no podrán aguantar el avance demoníaco y los ataques y las opresiones del diablo. Porque a medida de que pasan los días y los meses y los años, la venida de Cristo se aproxima como nunca y el diablo lo sabe. Y el diablo sabe que el Señor lo reprenda. Va a atacar como nunca. Y la opresión del diablo, no piense usted que va a retroceder, porque el diablo sabe, el Señor le reprenda, que está perdido. Los demonios saben que están perdidos. Entonces, como él sabe que está perdido, va a atacar como nunca. Entonces, ¿cuál es el deber de la iglesia? Volver al fuego de la oración. Porque evangelista que lo que esté es gritando y brincando, y que lo único que se conforme es con predicar y para que le den una ofrenda o por ser visto, no va a poder aguantar. Va a tener que abandonar ministerio y hasta va a parar en descarriado. Pastor que no se mete en oración y meta a la iglesia en oración, él va a parar en el piso, la iglesia se va a desintegrar, porque lo que mantiene una iglesia de pie y bajo el fuego del Espíritu Santo se llama el poder de la oración. Porque si hay algo que detiene y destruye las opresiones del diablo, se llama el poder de la oración. La iglesia de este tiempo tiene que abrir los ojos. Vamos a dejar de estar presentándonos tanto y vamos a volvernos a la oración. Vamos a dejar de estar privando a dejar de privar en tan bueno y vamos a volver a la oración. Se lo estoy diciendo en serio. Cristiano, joven, que no se meta con Dios y coja la oración en serio y viva una vida de oración, no podrá permanecer, porque el avance demoníaco es tan fuerte y la opresión del diablo es tan fuerte, aleluya, que no podrá aguantar. Se lo estoy diciendo en serio.
Jesús entendió que como hombre, para poder vivir una vida victoriosa sobre este mundo del demonio, sobre la carne, sobre el diablo, sobre los demonios, Él se iba al monte y pasaba la noche entera orando. Suelta la televisión, suelta la lucha libre. Cristiano, no te enojes conmigo. A ti que te gusta jaltarte de lucha libre, pero no te gusta orar, suelta esa lucha libre y ponte a orar. Por eso es que están muertos más que los muertos que están en el cementerio. ¿Por qué? Porque no quiere orar. El día que te metas con Dios a vivir una vida de oración, será un creyente diferente. Suelta evangélico, suelta el boxeo, suéltelo y métete con Dios. Que por eso es que está tan seco. ¿Por qué tenemos cristianos tan secos? ¿Por qué tenemos cristianos tan enclenques dentro de la iglesia? ¿Por qué tenemos cristianos que ya no tienen fuerza para vencer, para avanzar? Porque se han divorciado de la vida devocional de oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que va para endecarriado. Usted puede tener el renombre más grande de Higüey. Usted puede ser el evangelista más mencionado de la República Dominicana. No te lleve de eso. Pero si te descuida de la oración, morirá. Escuche bien. Todo el que se descuide aquí de la oración, morirá. Hay que volver a la oración. A través de la oración, nosotros nos convertimos en guerreros. A través de la oración, Dios nos da valor para seguir hacia adelante y para no tenerle miedo a ningún plan del diablo. A través de la oración, a través de la oración, nosotros detenemos, aleluya, planes de muerte que el diablo tiene planeado. Hay gente que no entiende esto, el poder que tiene la oración. Lo único, mira, el diablo, te lo voy a decir claro, el diablo no respeta que tú seas apóstol. Él no respeta nada de eso. El diablo no respeta que tú seas evangelista. El diablo no respeta que tú seas reverendo, que tú seas licenciado, abogado, que tú te sepas, que tú sepas teología. No estoy en contra de nada de eso, pero el diablo no respeta nada de eso. El diablo respeta una jovencita de oración. El diablo obedece y todo su demonio y respeta a un evangelista de oración. El diablo obedece y respeta a un pastor de oración. Deja de pedir tanto cuarto, pastor. Deja de hablarle tan bonito a la iglesia y mete a la iglesia en oración. No estamos viviendo un tiempo para estar entreteniendo la iglesia con 3 jovencitas adelante, alzando la pierna, o con un payaso adelante. Estamos viviendo un tiempo tan fuerte que, aunque usted no lo quiera creer, que de la única manera que podremos salir de esta tierra victorioso, Fatueno Cosan, Vilerio Citolén, cuando se manifieste Cristo, es si vivimos una vida de oración. Ahí hay gente que están diciendo, es verdad lo que él está predicando. Yo no estoy transmitiendo todos los domingos para que usted me invite simplemente. No, ni para que usted simplemente me dé view. No le voy a decir que a mí no me interesa para que usted no se sienta mal. Pero ese no es el propósito. El propósito de yo transmitir todos los domingos de parte de Dios es para que usted, aleluya, se sacuda. Es para que usted abra los ojos. Es para que usted se le empante a la mortandad. Es para que usted deje de vivir una vida mediocre. Aleluya. Es para que usted viva una vida bajo la unción, bajo la autoridad de Dios. Es para que usted viva una vida de búsqueda, de oración, para que usted se conecte con Dios. Porque por medio de la oración conocemos a Dios y la voluntad de Dios para con nosotros. Y por medio de la oración, el Espíritu Santo nos revela quiénes somos en Dios y para dónde vamos y en qué estamos en este camino.
A través de la oración, Dios te revela lo que va a suceder antes que suceda la cosa. A través de la oración, Dios te revela los planes que el diablo tiene en contra de tus hijos, en contra de la iglesia. Pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta el plan que el diablo tiene en contra de tus hijos si a ti no te gusta orar? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Hay evangélicos que cuando llega la hora de acostarse se lanzan y no oran ni tan siquiera 10 minutos. Yo siento la unción de papá aquí. Y cata la basanda aquí, ma. Son casi las 10 de la noche, pero tengo que desatar esta palabra. Tengo que decirlo. Hombre de Dios, vuelve a la oración. Deja el relajo. Deja el juego. Porque por medio de vivir una vida de oración, tu vida espiritual va a crecer como nunca. Tu ministerio va a crecer. Porque ¿qué es lo que le da crecimiento a los ministerios? Es la oración. ¿Qué es lo que le da crecimiento a todo aquí abajo en cuanto a la obra de Dios? Es la oración. Si no se ora, vamos a vivir una vida enana, mediocre. ¿Tú sabes por qué hay tanta iglesia desautorizada? Porque no están orando. ¿Tú sabes por qué hay iglesias que los demonios se manifiestan y los demonios le dan galletas al pastor? Le dan galletas a los diáconos. Le dan galletas a todo el mundo. Te lo digo. Porque no están buscando a Dios como es. Porque no están viviendo una vida de oración. Porque cuando los diáconos viven una vida de oración, ¿sabe qué pasa? Se le aumenta el coraje. Dios le da coraje. Dios le da autoridad sobre el diablo. Dios le da valor. Y cuando el diablo quiere venir, ¿qué pasa? Porque la oración te da autoridad. La oración te pone bravo en Dios para meterle mano al diablo y a los demonios. Jesús pasaba veloterio con Tamay, suma Akiam. Jesús pasaba la noche entera no haciendo chelcha, orando en el monte. Dime cuántas veces tú has pasado la noche entera orando. Dime cuántas veces te has levantado a las 3 de la mañana. Dime cuántas veces has dicho: voy desde hoy a dejar la mediocridad y dejar la frialdad y voy a hacer y me voy a convertir en una mujer de oración. Inclusive hay bendiciones que están estancadas en los aires. Hay bendiciones de muchos cristianos que me están mirando ahora mismo, que están estancadas. Los demonios las tienen estancadas en los aires. ¿Por qué? Porque te descuidaste de la oración. Porque dejaste de orar. Duraste un tiempo de manera ferviente orando profundamente, pero te descuidaste. Aquí hay que orar hasta que te muera. Aquí hay que vivir una vida de oración hasta que Cristo te mande a buscar o Él venga por ti. Aquí no nos podemos, esto no es un relajo, hermanos. Pastores, dile a la iglesia que esto no es un relajo. Deja de entretener a la iglesia. Evangelista, deja de hacerle chiste a la iglesia y dile que vuelva a la oración, que esto es una guerra. Esto es peor que una guerra entre dos naciones mandándose bombas uno a otro y misiles. Esto es más fuerte. Porque con espíritu que tú y yo no vemos, pero que son reales, y su misión es destruir las almas. Es destruir tu matrimonio, destruir tus hijos, destruir tu ministerio, destruir tu moral, hacer que tú caigas en adulterio, que tú caigas en pecado, que te lleve el diablo. Y de la única manera que podemos estar firmes y de pie es viviendo una vida de oración como lo hacía Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Son las 10 y 54 minutos. Y yo quiero orar. Comparte este mensaje. Comparte este mensaje. Que este mensaje vino de arriba. No hablamos por hablar. No predicamos simplemente por predicar. Yo no ando voceando, porque hay gente que lo que le gusta vocear. Y hay gente que predican es nada más por su ofrenda. Yo predico porque sé que hay una palabra para alguien. Yo predico
para que alguien se salve, para que alguien sea libre. Y yo sé que en esta noche alguien fue impactado. Folterio, Cosafá, Bilio Condellá. Yo siento una unción fuerte, siento fuego sobre mi cabeza. Lofelcayo, Saicandé. Vamos a volver a la oración. Esa es la palabra de esta noche. Deja de ver tanta lucha libre. Deja de caminar tanto, métete con Dios. Mayormente usted, predicador. Predicador, deje de caminar tanto. Esto no es un relajo. Estoy en contra de que usted haga su diligencia. Eso no es lo que le quiero dejar dicho. Deje de estar jugando dominó y haciendo chelcha con los impíos. Deje de estar jugando dominó con los impíos. Doble 6, doble 3, doble 4, no sé. Deje de estar comiendo tanto. Deje de estar hablando tanto. Deje de estar ranchando tanto. Busque a Dios. Deje el relajo, así dice el Espíritu Santo. Vuelvan a la oración, iglesia mía, vuelve a la oración. Pastores, vuelvan a los cultos de oración. Aleluya. ¿Cómo usted cree que se va a manifestar Dios? Anteriormente, cuando un pastor, antes de invitar a un predicador, metía a la iglesia un mes de oración y de ayuno, ya no. Ahora se ha convertido en una rutina. Yo prefiero mejor predicar una vez al mes, pero que cuando yo predique, que el lugar quede marcado y que pasen cosas terribles. Aleluya, como lo estamos viendo, la gloria de Dios. Estuvimos recientemente predicando en Los Sotos abajo. Me tocó predicar en 4 noches, me tocó predicar 2 noches. Las 2 noches, gente, los demonios manifestándose. Era una cosa terrible, la gloria de Dios, y se convirtieron montones de gente. Aleluya. ¿Por qué? Porque la oración provoca todo. La oración provoca todo. La oración provoca que los cielos se te abran. La oración provoca que las bendiciones que están estancadas, el diablo las tenga que soltar. Vamos a volver a la oración. Tú no eres ni yo más grande que Jesús. Y Jesús se iba al monte. Ay, no, porque ahora mismo tenemos montones de cristianos que usan una cosa. Ay, piedrecita. Ay, no, que está. Ay, frío. Mosquito. Ay. Sigue con tu chelcha. Porque entiendo que hay personas que tienen problemas en el cuerpo, tienen alguna enfermedad, pero si usted no tiene nada, y aún si usted no puede ir al monte porque tiene problemas con los pulmones, tiene algo, un resfriado, quédese en su casa, pero ore. Si no puede orar de rodillas, tírese de barriga, pero ore. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta orar de ninguna manera. No le gusta, son enemigos de la oración. Enemigos. Ahora dígale que hay un viaje para la playa. Ahí hay hombres. Dígale que hay un viaje para el río. Dígale que hay una vaca en tal sitio, que hay esto, aquello. Ahí sí. Pero cuando se trata de orar, ay, mamá. Pero yo sé que usted va a orar. Gloria al Señor. Usted va a orar. Esa es la palabra de este día. Vamos a orar. Y comparte este mensaje. Todo el que está ahí, comparte este mensaje. Que esto no se puede quedar ahí. Compártalo para que otros que están orando arrecien la oración y oren como nunca. Y los que no están, empiecen a orar, que esto no es una chelcha. Se lo estoy diciendo. Esto no, se lo dice un hombre que tiene casi va para los 30 años de servirle al Señor. Y Dios me ha dado la victoria, ha sido de rodillas. Recuerdo que Dios me dijo en un monte, escuché la voz de Dios audible que me dijo: mi siervo, si te casas o haces un pacto con la oración, el ayuno y la obediencia y la lectura de la palabra, primero me dijo obediencia, luego me dijo oración, luego lectura de la palabra y luego cuarto, ayuno. Escuche bien, el Señor me dijo: no hay diablo que podrá contigo y nadie se burlará de ti. Yo no juego con esto y siempre lo he dicho, tú el que está al lado mío tiene que orar, si no, que se me despegue del lado. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Oro por cada hermano. Voy a orar específicamente, porque tengo el tiempo encima. Voy a orar para que Dios derrame en estos 2 minutos que me quedan un espíritu de oración sobre todos ustedes. Y va a venir un espíritu, prepárense, va a venir un espíritu de oración fuerte sobre ustedes. Aleluya, se va todo cansancio, toda batalla en la rodilla. Dios va a derramar Yalenal Secofani, un espíritu de oración fuerte sobre ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que venga derramando un espíritu de oración sobre cada uno de los hermanos que están ahí conectados viendo esta transmisión en vivo, en directo. Espíritu de Dios, ven como fuego, abashanda sobre cada uno de ellos. Aleluya, que el que esté débil, el que esté descuidado de oración, se vaya todo descuido y tu espíritu ahora mismo lo
torne, lo sacuda. Espíritu Santo, aleluya, derrama un espíritu de oración sobre cada evangelista que me está mirando, sobre cada pastor que me está mirando, sobre cada misionera que me está mirando, sobre cada diácono. Atecosema, leveconce folcani, ruta lemansa la llena, ufilé, cautani, cautiacum. Padre, en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de oración sobre cada hermano, hermana. Reprendo todo todo descuido del diablo. Reprendo toda pesadez. Reprendo toda apatía que te ha arropado, que se ha adueñado de ti. Reprendo, aleluya, toda maldición que te hace la guerra para que no ore. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Aleluya, recibe poder de Dios. Recibe espíritu de oración. Espíritu Santo y fuego aviva tu pueblo. Espíritu Santo y fuego derrama poder sobre tu pueblo y anhelo profundo para que oren como nunca. Recibe, sámalo acá. Espíritu de oración. Te unge Dios la rodilla, te pone la rodilla como camello para que ore como nunca. Recibe, se va todo cansancio, toda pereza. Aleluya, en el nombre de Jesús. Esa persona que cuando se tiran de rodillas inmediatamente se duerme. Diablo, suéltalo en el nombre de Jesús. Te ato, diablazo. Secuta, lanza, quima. Nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, amados hermanos. Dios me le guarde. Se despide de ustedes su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón. Dios bendiga a mi hermana Raquel, a mi hermano Joel David, a mi hermano Manolo, a todos los que están ahí. Aleluya. Dios le bendiga a mi hermana Melania Mota, a todos. Dios le bendiga. Le amamos, le queremos. Y recuerden compartir esta transmisión, este mensaje. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús. Y si usted quiere ver nuestras prédicas, aleluya, pues vaya a nuestro canal de YouTube, Pastor Felipe Calderón. Y si siente suscribirse, hágalo para la gloria del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús. Nos vemos en breve.